Amados hermanos, es un gusto estar con ustedes de nuevo en este día 7 de marzo de 2021, siendo este el primer domingo de este mes en el cual podremos continuar con nuestra serie analizando lo que le ha sucedido a Nehemías y a todo el pueblo con la construcción del muro. Detenga por favor un momento el video para orar al Señor, agradeciendo a Dios porque siempre le protege, pidiéndole sabiduría para siempre buscar más de su palabra y conocer su voluntad. Vamos a decir que Nehemías ha tenido que enfrentar una enorme cantidad de dificultades porque ha logrado llamar la atención de los enemigos del pueblo de Israel. Y es que ha llamado la atención de estos justamente porque la ciudad de Jerusalén es un enclave geopolítico importante para todas las naciones que la circundan. Y además porque estas naciones tienen intereses profundos. Sin embargo, Nehemías constantemente recurre a la oración, recurre a la voluntad de Dios y sobre todas las cosas recurre a que el pueblo se mantenga enfocado en cuáles son los objetivos que persiguen para lograr la reconstrucción primero del muro y luego de la ciudad completa. Nehemías entonces ha tenido que liderar a un pueblo por un camino muy sinuoso. Sin embargo, su actitud de templanza y oración le ha llevado a sortear tales dificultades, logrando no distraerse de los objetivos. Si hay algo que hasta este momento Nehemías nos ha enseñado, es a mantenernos muy bien enfocados en cuál es la voluntad del Señor, cuáles son sus designios y cuál es la misión que nos ha encomendado. Por lo tanto, cuando pensamos en Nehemías, tenemos que pensar en un hombre que tiene sus prioridades pero muy claras. Sin embargo, vamos a decir que Nehemías ha logrado una proeza que muy pocos habrían alcanzado con un pueblo como el que tenía, pero que llegó la hora de pensar en este pueblo. Llegó la hora de materializar beneficios directos para los que en la ciudad se encontraban. Recordemos que por fin las murallas están terminadas, que por fin las puertas están colocadas y que por fin este pueblo está protegido de todas las amenazas externas que podrían llegar por parte de los enemigos. Por fin la ciudad de Jerusalén está a buen resguardo. Eso no quiere decir que por dentro no haya muchas necesidades aún que cubrir. Esas necesidades entonces tienen que ser ahora prioridad para la gestión de Nehemías. Vamos a decir entonces que una primera lección que nos queda en este caso es que primero priorizamos lo que nos puede afectar por fuera, esas amenazas generales, y luego vamos a ir trabajando por dentro en cada uno de nuestros proyectos para fortalecernos en todo momento. Vamos entonces al libro de Nehemías en su capítulo 7, versículo 1. En esta ocasión vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 7, ya que se trata de una lista bastante amplia de familias, y luego pasaremos al capítulo 8, donde se concluirá un poco acerca de qué es lo que hizo Nehemías. Luego, dice el capítulo 1, el versículo 7, que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Un poco lo que nos está mostrando este primer versículo es que la ciudad está completamente amurallada y en absoluto está cerrada para amenazas externas. Tal es el caso que ya se han colocado personas encargadas de que las puertas se abran y se cierran en el momento correcto. Estos porteros tenían la obligación de proteger el ingreso a la ciudad. Y cuando habla de cantores y levitas, se trata acerca de las personas que estaban encargadas de darle una administración a la seguridad de la ciudad.
Esta administración tenía que ver desde la recaudación para alimentar al ejército, la colocación de centinelas en el lugar adecuado, pero no solamente transitaba por la parte de lo administrativo comúnmente conocido, sino que también trabajaba acerca del mantenimiento espiritual de la ciudad. Por lo tanto, estos tenían que ser hombres que proyectasen una imagen de sanidad espiritual para poder proteger efectivamente las murallas que por fin habían erigido. Y cuando todo esto ha sucedido, cuando por fin ya tiene perfectamente levantadas las murallas y bien cuidada la ciudad, entonces, dice Nehemías, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Vean, voy a detenerme acá porque el equipo que está escogiendo en este momento Nehemías para continuar con la edificación de la ciudad es un equipo de altísima confianza para él. Hanani, que es precisamente su hermano, quien fue el que le llevó la noticia directamente hasta Persia, si lo recordamos, acerca de la ruina en la que estaba la ciudad, pues evidentemente es un hombre de suma confianza para Nehemías. Pero además está este tal Ananías, jefe de la fortaleza, es decir, el quien había nombrado como guarda y como jefatura sobre todos los soldados que estaban protegiendo la ciudad. ¿Y por qué lo había hecho? Bueno, pues lo describe como un varón de verdad y temeroso de Dios, más que el resto, más que muchos. Nehemías entonces estaba encomendando una tarea importante a personas que tenían probada fe en el Señor y probada obediencia a Dios. Esto nos debe dejar una enorme lección a la hora de escoger con qué personas vamos a contar para cumplir cualquier proyecto, sea este un proyecto en la iglesia o en nuestra vida cotidiana. Siempre juntarse con la gente correcta es una muy buena práctica a la luz de lo que Nehemías nos está enseñando. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atracadlas, y señalad guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Es muy importante la orden que está dando Nehemías en este momento, porque en la Edad Antigua la noche era normalmente la que se utilizaba para atacar ciudades, precisamente porque las personas estarían menos protegidas y menos listas para defenderse. Las ciudades entonces, en la Edad Antigua, no permanecían con sus puertas abiertas de forma permanente, porque si lo hacían, corrían riesgos muy severos. Sin embargo, solían abrir las puertas cuando un conciudadano llegaba, no importando la hora. Esto no va a aplicar según la lógica de Nehemías, en tanto que los enemigos están ahí aún. Es decir, Nehemías ha logrado levantar un muro, pero no ha logrado desaparecer a esos enemigos, no ha logrado desaparecer a esas tentaciones, no ha logrado desaparecer a esas amenazas externas contra el proyecto. Esto quiere decir entonces que Nehemías tiene que seguir siendo precavido, tiene que tener muy claro que esas amenazas siguen ahí y no puede dejar abiertas las puertas durante la noche porque eso es arriesgarse de más. Muy importante será para nosotros comprender que esta estrategia de Nehemías es muy aplicable para nosotros. Es muy probable que por diversas razones nos empezamos a sentir cómodos cuando las amenazas pasan y bajamos la guardia. Parece que Nehemías no está en ninguna forma en disposición de bajar esa guardia, porque si lo hace, muy probablemente todo el trabajo que ha realizado el pueblo sea en vano y sean víctimas de los enemigos. Por lo tanto, la precaución es algo que Nehemías nos va a enseñar con mucho de nuevo.
porque la ciudad, continúa, era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no habían casas reedificadas. Hay que recordar que la ciudad de Jerusalén había sido asolada en varias ocasiones. Es decir, ahí hay mucha destrucción, hay mucha miseria en el tema de infraestructura y muy particularmente hay muy poca gente producto de las constantes migraciones hacia los conquistadores. Es decir, Jerusalén era enorme en comparación con el pueblo que tenía dentro, y esto hace que sea más difícil gobernarla, y esto hace que sea más difícil protegerla. Entonces puso Dios en mi corazón, vean que es interesante como Nehemías siempre va a dar atribución a la obra de Dios y no a su propia inteligencia o a su propia estrategia. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, es decir, antes de las invasiones de las cuales ya hemos hablado, y encontré en él escrito así. Y aquí el capítulo 7 continúa con una enorme cantidad de nombres de familia, de genealogía entre ella y de conexiones sanguíneas. No vamos a explorar una a una de ellas porque se torna bastante complejo y bastante largo. Sin embargo, hemos de destacar que Nehemías ha tenido una idea brillante inspirado por el Señor. Tienen que empadronarlos, saber exactamente cuánta gente hay, saber cuánta fuerza laboral tiene, cuánta fuerza de combate, cuántas bocas tiene que alimentar. Nehemías, de hecho, es una estratega, porque después de hacer toda la empresa del muro, que fue sin duda monumental, ahora tiene que saber cuáles son las necesidades internas. Pero tiene muy claro que la primera necesidad es la necesidad de carácter espiritual. Por lo tanto, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Es sumamente importante hacer hincapié en la redacción que el autor bíblico ha tenido. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Eso quiere decir que físicamente estaban muy juntos, estaban muy pegaditos unos con otros, sintiendo verdaderamente el calor del pueblo. Pero además, cuando habla de un solo hombre, de lo que se trata es que tenían un solo sentir. Este era un pueblo que estaba realmente unido, que tenía las prioridades muy claras y que tenía un ánimo común, como debía ser justamente para recibir la bendición. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Vamos a tener aquí que hacer una aclaración muy importante. En este momento la Biblia pues está en plena escritura, es decir, se está escribiendo la Biblia como la conocemos ahora, y el pueblo de Israel lo único que tenía era la ley mosaica, que eran el Pentateuco, como lo conocemos ahora, por los 5 primeros libros de la Biblia. Estos escritos eran precisamente lo que conocían como ley de Jehová, y estas habían sido resguardadas por los escribas. Los escribas eran precisamente esos que iban reproduciendo a mano los libros bíblicos, los estatutos bíblicos, y eran los que podían preservar estos escritos. Vamos a decir que durante todo el tiempo de cautiverio estos escritos bíblicos no habían sido estudiados. Estas eran generaciones que muy difícilmente conocían en pleno qué era lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Tenían muy poco estudio, acerca de la voluntad de Dios. Sí que tenían fe, pero únicamente era por la tradición oral en las familias. Eso quiere decir que este pueblo está ávido de conocimiento del Señor, está sediento, está hambriento,
En su corazón lo que hay es mucha disposición para aprender. Y entonces, dice la palabra, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Es muy interesante porque esto no era lo habitual. Lo habitual es que los hombres aprendiesen separado de las mujeres. Sin embargo, pues el autor bíblico refleja que aquí no había ningún tipo de acepción. Aquí lo que había era una profunda gana por aprender y eso quitaba todas las reglas, quitaba todas las acepciones y quitaba todas las discriminaciones. Eran un solo pueblo, juntos, como un solo hombre. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, es decir, se leía la palabra del Señor desde que salía el sol hasta que llegaba a su cenit. Estamos hablando de aproximadamente unas 6 horas de lectura de la ley de Moisés o de la palabra del Señor, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es muy importante ver que la actitud del pueblo es una actitud de escuchar. El pueblo no está llegando ahí a otra cosa más que a oír la palabra de Dios. Tiene una actitud de entender, desea comprender la ley. Y esto nos va a dejar a nosotros lecciones importantes, porque si Esdras se hubiese puesto en una plaza pública a leer la ley, gritándola con un megáfono quizás en nuestros tiempos, pero si nadie le hubiese querido escuchar, simplemente este habría sido un acto vano, un acto que no dejaba ningún provecho. En cambio, el pueblo está deseando escuchar. Por lo tanto, Esdras predica porque el pueblo quiere ser predicado. La bendición del Señor sobre este momento puntual del pueblo de Israel no proviene de que alguien quiera enseñar, es que ellos quieren aprender. Y si eso sucede, entonces Dios va a prosperar al pueblo. Y dentro de poco tiempo nos daremos cuenta que este pueblo va a tener mucho éxito en su cometido precisamente porque quiere saber qué es lo que Dios tiene para ellos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Parece que aquí hay una redundancia, hay una especie de enredijo de palabras que no tiene mucho sentido, pero sí que lo tiene, porque cuando dice que Esdras puso el libro a ojos de todos, es una nueva era dentro de la lógica judía, porque hasta este momento los libros eran de uso privativo del sacerdote. El pueblo de a pie, el judío promedio, no podía tomar un libro, abrirlo y leerlo. En definitiva, esto va a cambiar completamente la lógica de la práctica espiritual del pueblo judío y va a marcar un acercamiento directo del pueblo para con el Señor. Si bien es cierto, el pueblo no podía entrar en la presencia de Dios, es decir, no podía ingresar a las partes del templo donde se encontraba teóricamente la presencia de Dios, sí que marcaba un acercamiento importante porque ahora el pueblo podía escuchar directamente y leer directamente la palabra del Señor y hacerlo de forma atenta, porque tiene esa actitud de aprendizaje que se vuelve tan importante. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Es muy importante que comprendamos lo que está sucediendo. Esdras va a adorar al Señor, va a bendecir al Señor.
Están agradecidos porque les ha permitido levantar los muros. Están agradecidos por esa protección que tienen. Entonces Esdras bendice al Señor y el pueblo responde amén, amén, alza sus manos en señal de adoración y se humilla y adora a Jehová inclinados en tierra. No debemos perder de perspectiva que la actitud de gratitud que tiene este pueblo es enorme. Y es el Señor quien va a recibir esa gratitud en un reconocimiento, porque este pueblo sabe que no es por sus propias fuerzas que se ha logrado defender con el muro, no es por una excelente estrategia, ni porque sean unos grandes constructores, sino sabe este pueblo que humildemente no lo habría logrado sin la bendición y protección del Señor. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este es un momento muy bonito en la vida de la nación judía. De hecho, se asemeja mucho a cuando nosotros los cristianos tenemos ese primer amor con el Señor, cuando estamos realmente inmersos en ese deseo por conocer y le ponemos el sentido, es decir, la Biblia nos está diciendo, miren, ellos no solamente leían por leer, no solamente estudiaban por estudiar, de verdad querían entender y le ponían todo el empeño para poder entender lo que el Señor estaba tratando de transmitirles en ese momento. Quizás todos los cristianos tenemos la necesidad de comprender la palabra del Señor, pero no todos los cristianos tenemos ese deseo ávido de hacerlo. Sabemos que debemos hacerlo, sabemos que debemos conocer la palabra del Señor. Es más, sabemos que para poder aplicar esa palabra tenemos que conocerla. Pero a veces los cristianos nos olvidamos de tomar la responsabilidad de conocer esa palabra. Muchas veces leemos a la ligera la Biblia, no escudriñamos en lo que ésta dice, y eso es justamente porque no nos estamos humillando delante del Señor. Esa humillación no tiene que ver con volverse pequeño y contrimirse en el corazón y creer que eso es ya ser un cristiano modelo, no. La humillación incluye, fíjese, incluye el que reconozcamos que necesitamos del Señor, que necesitamos de su palabra y de esforzarnos por comprender esa palabra. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y esto tiene una explicación. El pueblo de Israel venía de tener siglos de ataques, siglos de cautiverio, siglos de sufrimiento. El pueblo de Israel venía de tener siglos de no poder escuchar libremente acerca de la ley de Moisés, teniendo que esconder su fe, siendo obligado a adorar a los dioses de Persia y de Babilonia. Ciertamente este pueblo estaba maravillado de poder conocer del Señor y por eso lloraba. Lloraban de sorpresa, lloraban de nostalgia, lloraban por muchas razones. Pero Esdras, Nehemías y los levitas les dicen, miren, este tiene que ser un día feliz, este tiene que ser un día de celebración, porque el Señor nos ha dado la posibilidad de estudiar la palabra. Entonces lo que les dice es, miren, tienen que estar felices, tienen que estar bien. Es más, y continúa, comer grosura, es decir, comer carne, comer un asado, comer bien y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Vean que es interesante. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra
fortaleza. Es bien interesante porque Nehemías lo que les está diciendo es, miren, vayan y celebren con su familia, coman bien, beban bien, coman grosuras, que era algo muy poco común en ese momento. Y no olviden compartir con los hermanos. Lo que les está diciendo es que este momento de alabar al Señor tiene que ser un momento de integración del pueblo. Este pueblo tiene que estar junto. Y esta alegría tiene que verse reflejada en la fortaleza del pueblo. Esta última parte del versículo 10 es sumamente importante de memorizarla y tenerla muy clara. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cuando usted quiera sentir fortaleza, cuando usted se sienta debilitado delante de las situaciones, cuando usted vea que las cosas no marchan bien, usted tiene que recordar que el gozo de Jehová es su fortaleza. Y mientras usted se mantenga firme en ese gozo, definitivamente va a encontrar la fortaleza de Dios. Y esa fortaleza de Dios le va a dar a usted ánimo para enfrentar las situaciones, le va a dar paz para enfrentar cada situación. Pero sobre todo le va a dar la certeza de que Dios le va a acompañar en todo momento en las situaciones que tenga. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Es un momento de celebración sin duda para el pueblo. Hay muchas cosas que hacer. Recuerden que hay muy pocas casas reedificadas. Ese pueblo está con unas condiciones bien complejas. Apenas han logrado levantar el muro nada más. La celebración es porque están protegidos, pero no en sí porque el trabajo haya terminado. Aquí hay mucho por hacer. Pero Nehemías nos manda a celebrar. Y el pueblo celebra porque ha conocido de la palabra del Señor y la ha comprendido. Y esta es sin duda un motivo de regocijo para ellos. Y son obedientes, porque van y comen y beben y obsequian porciones. Es decir, aquí había una gran coinonía, había mucha convivencia entre ellos. Y esa convivencia va a ser la que les fortalezca aún más, porque están delante de Dios como un solo pueblo. Pero no nos distraigamos de lo importante de este capítulo. Y es que a pesar de que están celebrando todo lo que pasa, a pesar de que están felices, a pesar de que han logrado algo, a pesar de que han aprendido, va a ocurrir algo muy interesante. Después de la celebración, ellos van a continuar aprendiendo. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Quiere decir entonces que estos han entendido que el verdadero secreto está en conocer al Señor. Celebro los logros, trabajo duro por los logros, he trabajado durísimo, estoy feliz, pero el que haya logrado algo y el que esté feliz no me aleja, no me aparta de seguir aprendiendo del Señor, porque ciertamente este pueblo ha comprendido siempre tiene algo nuevo por aprender. Quizás nos queda la enorme lección a todos como cristianos, que a pesar de que las cosas vayan bien y a pesar de que las cosas vayan mal, lo importante siempre es que continuemos aprendiendo acerca del Señor con una actitud adecuada de entendimiento, de aprendizaje, con nuestro corazón abierto hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y continuamos nuestra serie el próximo domingo.